Apenas tenía 12 años cuando mi padre José murió. Para mis hermanas Tayla de 10 y Tina de 8, fue un golpe tan profundo, jamás creímos poder sanar la herida. Con él teníamos una conexión hermosa, algo que con mi Madre Cielo nunca logramos construir. Papá nos enseñó a amar con todo el corazón, pero ella no pudo hacerlo. Criada donde el amor no existía, nunca fue amada ni aprendió a dar cariño. Antes de su muerte, éramos felices a nuestra manera. Papá nos enseñaba artesanías entallado en madera, tejido y cerámica. A nosotras nos encantaba aprender. Cuando yo ya no esté, tendrán algo con que sobrevivir, nos decía siempre. Era su... Pero mi madre se enojaba al ver nuestras manos ocupadas. Es una pérdida de tiempo, gritaba. Nos mandaba fuera del taller, al patio, para que hiciéramos las tareas de la casa. Era un castigo. No era malo ayudar en el hogar, pero ella lo hacía como castigo. Nuestro amor por el legado de papá parecía un insulto para ella. 5 años después, yo tenía 17, Tayla 15 y Tina 13. En medio de la noche, escuchamos un ruido en la parte trasera de la casa. Papá se levantó con una vela encendida en la mano para investigar. Justo cuando salió hacia la huerta, un disparo resonó en el silencio. Como Ella Meyer, fui la primera en saltar de la cama y correr a ver qué pasaba. Encontré a mi padre tirado en el suelo, cubierto de sangre, pero aún con vida. Acércate, hija. Quiero decirte algo que cambiará tu vida, me susurró con voz entrecortada. Me contó que teníamos que alejarnos de la casa, que nuestro propio tío y su amigo habían planeado atacarlo. Días antes le habían pedido negociar las tierras porque detrás del riachuelo había una mina de oro. En ese momento, tan joven y asustada, no entendí nada más allá del miedo y el dolor que me ahogaban. Antes de cerrar los ojos por última vez, me tomó la mano. Prométeme que no buscarás venganza. No quiero que te ensucies las manos ni pongas en peligro a tus hermanas. Yo estaba llena de ira y no quería hacerle esa promesa, pero su insistencia fue tan grande que terminé jurándoselo. Al día siguiente, nuestros familiares llegaron para el funeral. Mi madre lloraba a mares, pero yo sabía que era un dolor fingido. ¿Cómo puede llorar por alguien a quien nunca amó? Pensé en silencio. Meses después, mi madre presentó a Raúl, un viejo amigo de papá. Al verlo, mi sangre se heló. Era el mismo hombre que había participado en la muerte de mi padre. Descubrí que mi madre también era cómplice. Juntos habían planeado todo para quedarse con las tierras y explotar la mina de oro. Recordé mi juramento a papá y me contuve para proteger a mis hermanas. Nuestro padrastro nos trataba con crueldad, diciendo que éramos malcriadas y necesitábamos mano dura. Mi madre lo apoyaba en todo, ignorándonos. Solo mostraba cariño ante familiares de papá. Semanas después, Raúl vendía las herramientas, artesanías y muebles que papá había construido. Corrí a decirle a mi madre, pero ella me respondió con frialdad. ¿No ves que tu padre ya no está? Debes aceptarlo. Hace mucho tiempo que deberíamos haber desechado toda esa basura. ¡Basura!, le grité, temblándome las piernas. Con eso mi padre sacó adelante a esta familia, te trató como una reina. Compró estas tierras con esfuerzo para darnos un futuro mejor. Como puedes llamarlo así, niña malcriada, debí haberte vendido hace tiempo. Agradece que tu padre nunca me lo permitió. Ahora que él no está, nadie me detendrá. Caí al suelo llorando y le pregunté cómo podía ser tan cruel. Me encerré en mi cuarto pensando en mi edad, apenas 17 años, y en mis hermanas, aún tan jóvenes. Tenía miedo de que mi madre cumpliera su amenaza de venderme o casarme con alguien para obtener dinero.
Los días se convirtieron en un infierno. Raúl nos maltrataba y vendía todo lo que quedaba de papá. Mis hermanas y yo vivíamos asustadas. Intenté escapar con ellas una noche, pero no tardaron en encontrarnos. Mi madre se enfureció y me anunció que ya estaba comprometida con Luis, un hombre de buena posición. Él le había prometido una gran fortuna a cambio de mi mano. No me casaré, nunca dejaré a mis hermanas, le dije con firmeza. Entonces será Tayla la que se case con él, respondió sin dudar. Vi el miedo en los ojos de mi hermana menor y no me quedó más remedio que aceptar. Un mes después, me casé con Luis. A mis hermanas lloraban sin consuelo y no querían soltarme. Sabían que sin mí no tendrían a nadie que las defendiera. Luis me llevó a su casa. Me contó que desde que yo era niña había estado enamorado de mí, que había pedido mi mano a papá, pero este se lo había negado. Le dije que si insistía, lo mataría. Añadió con una sonrisa malvada. Eso nunca diría mi padre. Le respondí enojada. ¿Y tú? ¿Qué sabes? Solo conoces lo que él te mostró, dijo antes de golpearme en la cara. Nunca más me enfrentes. Ahora soy tu amo. Quedé callada, llena de ira, sabiendo que todo lo que decía de papá era mentira. Cada día fue peor. Me golpeaba, no me dejaba salir ni visitar a mis hermanas, me encerraba en casa las 24 horas del día. Decía que no quería que ningún hombre me mirara y su obsesión por mí iba en aumento. Pasó un año y Tayla logró escapar de casa para refugiarse con nuestra tía Clara, quien vivía en otra ciudad. Le contó todo lo que estábamos sufriendo y mi tía no dudó en ir por Tina. Mi madre se opuso con fuerza, pero al final Clara ganó la custodia de mis hermanas. Sentí un gran alivio al saber que estaban a salvo, pero yo seguía atrapada en ese matrimonio. Pasaron 10 años y nunca pude escapar. Tan solo me dejaba salir al médico y siempre acompañado. Lo único bueno de ese matrimonio fue mi hija Celeste. Con 5 años tenía un carácter fuerte, pero era mi única luz en la oscuridad. Prometí nunca cometer los mismos errores que mi madre. Quería que creciera amada y valorada, pero mi madre no dejó de intentar arruinarlo todo. Decía sentir agrado por la niña y pedía que la llevara a pasar unos días en su casa. Aunque no le creía, no podía oponerme. A Luis era amigo de mi madre y siempre hacía lo que ella pedía. Noté que cada vez que Celeste regresaba, su comportamiento era peor. Después descubrí que mi madre la malcriaba a propósito, envidiosa de que la niña fuera amada y quería que yo la despreciara. Eso me llenó de ira y le pedí a Luis que dejara de llevarla, pero me ignoró. Decidí callar y empezar a planear mi huida con mi hija. Un día recibí una llamada de mi madre. Parecía ebria y de fondo se escuchaba música deprimente. Perdóname por todo lo que hice, dijo antes de colgar. No pude responder nada y me quedé pensativa. Nunca antes me había pedido perdón. Al día siguiente le dije a Luis que necesitaba verla urgente, pero me negó. Aproveché un descuido para escapar y dirigirme a su casa. Allí la encontré muy pálida, sentada en un sillón. Sin voltearse a verme, dijo: perdóname, hija, sé que fui cómplice de la muerte de tu padre y que guardaste ese secreto por años. Perdóname por todo el daño que les hice a ti y a tus hermanas. En ese momento sentí odio y pena a la vez. Después de unos segundos de silencio, le dije: ante perdono, y me fui. Al regresar a casa, Luis me trató con violencia. Entendí que era el momento de escapar. Había ahorrado todo el dinero que él dejaba descuido y esa noche, cuando se durmió,
empaqué ropa para Celeste y para mí. La cargué mientras dormía y salí por la ventana trasera. Me fui a otro país donde nunca me encontraría. Con el dinero ahorrado, viví unos meses, pero cuando empezó a acabarse, necesité trabajar. El problema era encontrar a alguien que cuidara a Celeste. Su temperamento hacía que las niñeras se fueran rápidamente. Noté que me odiaba, pero no entendía por qué hasta que descubrí que mi madre le había contado mentiras sobre mí, diciéndole que la había odiado desde que estaba en mi vientre. Un día, mientras caminaba pensando en una solución, un hombre se acercó a mí con una sonrisa amable. «Hola, soy Alfredo. ¿Vives por aquí? Te he visto pasar por mi casa varias veces y quería saludarte. ¿Te sientes triste?». Le conté mi problema con el trabajo y la custodia de Celeste. «Pensé que la niña era tu hermana. Te ves muy joven para ser madre», dijo. Me sonrojé y le dije que tenía que regresar porque Celeste debía haber despertado. «Fue un gusto conocerte, Taza», me dijo. Había escuchado cómo me llamaban en la escuela donde llevaba a Celeste. Una semana después, nos encontramos de nuevo y me invitó a cenar en su casa pidiéndome que llevara a mi hija. Acepté y la velada fue excelente. Desde ese día empezamos a hablar con frecuencia. No buscaba una relación. Tenía miedo de volver a sufrir como con Luis. Pero Alfredo fue paciente y respetuoso. Le conté todo sobre mi pasado y él nunca me presionó. Poco a poco empecé a sentir algo por él y cuando le di señales de que estaba lista, me pidió que fuera su novia. Acepté con alegría. Me hacía sentir segura y amada. Conseguí una niñera para Celeste y conseguí trabajo. Un año después, Alfredo me propuso vivir juntos. Dudé por el bien de mi hija, pero al final acepté. Él quería casarse, pero yo aún estaba casada con Luis, así que decidimos construir nuestra vida así. Aunque Celeste seguía siendo rebelde, Alfredo entendía su proceso y la trataba con cariño. Después de 10 años juntos, recibí una llamada de Tayla. Mi madre había muerto. Sentí un dolor inesperado en el corazón. Aún siendo cruel, era mi madre. Alfredo no pudo acompañarme por trabajo, así que decidí viajar sola. Celeste se negó a ir. Dijo que el inicio de la universidad era muy exigente. Al llegar a mi país, mis hermanas me esperaban. En la casa de mi madre, nos abrazamos llorando de emoción. Mi tía Clara me llamó a un rincón y me contó que mi madre había dejado todo a su esposo Raúl, sin dejar nada para nosotras. Me quedé helada. No había sido suficiente el sufrimiento que nos había causado. Sentí que algo no cuadraba y mis hermanas pensaban lo mismo. Les conté por primera vez todo lo que papá me había dicho antes de morir. Y sobre la complicidad de mi madre y Raúl quedaron aterradas y Tina quiso enfrentarlos de inmediato. Pero yo les dije que primero debíamos investigar la muerte de mi madre. Con la ayuda de un empleado de la casa, descubrimos que Raúl le había obligado a firmar los papeles de las tierras años atrás y que habían estado explotando la mina de oro desde entonces. Cuando mi madre pidió parte de las ganancias, él la vio como una amenaza y la envenenó lentamente para que nadie sospechara. La enfermedad duró solo una semana. Fuimos a enfrentarlo junto con nuestro tío, quienes nos amenazaron, pero les dijimos que se arrepentirían. Decidimos denunciarlos y regresé a mi país adoptivo mientras el proceso avanzaba. Al llegar a casa, noté que Alfredo se comportaba de manera extraña, más amable de lo normal. Pero Celeste no salió a saludarme y se encerró en su cuarto. Sus ojos estaban llenos de odio. Cada vez que intentaba hablar con ella, me respondía con arrogancia. Un día, mientras ella estaba en la universidad, entré a su cuarto
para ordenar. Al sacudir las almohadas, un cuaderno cayó al suelo y era su diario. No quería leerlo, pero la curiosidad me ganó. Lo que encontré me destrozó el corazón. Celeste escribía lo mucho que me odiaba, repitiendo las mentiras de mi madre sobre haberla odiado desde siempre. En las páginas más recientes decía que quería destruir mi felicidad y separarme de Alfredo. Voy a meterme en su relación y la destruiré. Leía con lágrimas en los ojos. Cuando intenté seguir leyendo, Alfredo llegó a casa. Guardé el diario y me sequé las lágrimas. Esa noche, cuando él se durmió, volví a leerlo. Descubrí que ella había intentado seducirlo varias veces sin éxito, pero en su cumpleaños, mientras yo no estaba, le había puesto algo en su bebida. Lo había drogado y lo había seducido, grabando todo para amenazarlo. Me sentí como si me hubieran roto el corazón en 1000 pedazos. Vivía con la persona a quien más amaba, pero que me odiaba profundamente. Y mi esposo llevaba meses cargando con esa culpa en silencio. Días después, leí en el diario que Celeste estaba embarazada. Sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí. A mi hogar se desmoronaba. Y mi hija, recién mayor de edad, esperaba un bebé. Empecé a caer en una depresión profunda. Dejé de trabajar, me olvidé de mi apariencia y me alejé de Alfredo. Él me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía responderle. Celeste aprovechó mi ausencia para acercarse más a Elan cuando él notó que estaba embarazada. Ella le dijo que el bebé era suyo. Al principio la rechazó, pero poco a poco él empezó a encariñarse con el hijo que esperaba y buscó refugio en ella. Un día, Celeste entró a mi cuarto con una sonrisa cínica. Mamá, estoy embarazada y el bebé es de Alfredo. Creo que me estoy enamorando de él y queremos casarnos en ese momento. La ira me invadió. Me levanté de la cama con fuerza y le pegué en la cara. ¿Cómo pudiste llegar tan lejos por odio?, le grité. Ella se quedó mirándome y se fue sin decir nada. Al día siguiente, Alfredo entró a mi cuarto. Lo siento, Tasha, creo que me he enamorado de tu hija. ¿Crees? Le respondí entre sollozos. Esas son las palabras que esperaba escuchar después de todo lo que hemos pasado. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Sabía que la culpa no era solo de él, también la mía por alejarme sin antes hablarle de lo que sentía. Él salió del cuarto cabizbajo, con el rostro marcado por el remordimiento, aunque su decisión era irreversible. En los días siguientes, Celeste no tuvo piedad. Me humillaba en mi propia casa, aprovechando mi debilidad. Yo no podía oponer resistencia, pero aún así la seguía amando. Sabía que todo ese odio no era realmente suyo, sino el legado que mi madre le había dejado. Pasaron meses y la alegría de Alfredo era cada vez más evidente por el bebé que esperaba. Mientras tanto, mis hermanas me llamaron con una noticia crucial. A las autoridades habían abierto la investigación sobre la muerte de nuestra madre y necesitábamos estar presentes para declarar. Aunque no tenía fuerzas, armé mis maletas sin mirar atrás, sin ganas de volver jamás a ese hogar. Mi hija y Alfredo no hicieron nada por detenerme, ni preguntarme cuándo volvería. Al llegar a mi país, mis hermanas me recibieron con los brazos abiertos. Les conté todo lo que había pasado con Alfredo y Celeste, y ellas me consolaron con palabras de apoyo, recordándome que nunca estaríamos solas. Junto con nuestra tía Clara, asistimos al juzgado para declarar todo lo que sabíamos sobre la muerte de nuestro padre, la complicidad de nuestra madre
y el crimen de Raúl contra ella. El proceso fue largo y difícil, pero finalmente la justicia prevaleció. Raúl y nuestro tío fueron condenados a 50 años de cárcel por doble homicidio y conspiración. Con mucha emoción, mis hermanas y yo decidimos regresar a la casa de nuestros padres. Estaba en terribles condiciones. Raúl nunca la había cuidado como lo hizo papá, ya que no entendió el valor del esfuerzo con que fue construida. Juntas la restauramos completamente, hasta dejarla tan hermosa como la recordábamos de niña. Decidimos vivir allí las tres, y poco a poco nuestras vidas volvieron a tener color. A pesar de los años de separación y el dolor, encontramos en nuestra unión la fuerza para seguir adelante. Una semana después, mi tía Clara nos propuso explotar la mina de oro de manera legal y responsable. Aceptamos, y pronto las ganancias nos permitieron mejorar nuestras vidas y ayudar a la comunidad. Pero nuestra riqueza atrajo de nuevo a personas con malas intenciones. Mi primer esposo, Luis, apareció, diciendo que todo pertenecía a él por ser mi esposo legal. Esta vez no me dejé intimidar. Le pedí que firmara el divorcio y le advertí que si se negaba, denunciaría todos los actos de maltrato que había cometido contra mí. Al final aceptó y le dimos una suma de dinero a cambio de su promesa de nunca volver a acercarse a nuestra casa. 2 meses después de recuperar nuestra casa, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, encontré a Celeste con un bebé en sus brazos. Quedé paralizada de sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté con voz desafiante. Ella se acercó lenta, con lágrimas cayendo por sus mejillas hasta que se desplomó en mis pies. Madre, perdóname, dijo entre sollozos, mostrándome al pequeño bebé que llevaba. Mis tías me enviaron una carta con toda la verdad sobre lo que pasó con abuelo Josea y lo que realmente hicieron tu madre, y Raúl, no merezco tu perdón. Nunca vi lo buena que eres. Solo escuché las mentiras que me contaron. No pude hablar, pero al verla tan quebrantada, extendí mi mano para ayudarla a levantarse. Mientras se ponía de pie, Ella Quintino, lo siento por haber roto tu relación con Alfredo. Ahora él está infeliz. Sabía que no podía darle el amor que tú le diste. Lo siento por él y por ti. En ese momento, Tayla y Tina salieron a ver quién era, y al ver a Celeste, las tres se abrazaron con mucho cariño. Recibimos al bebé con alegría y por fin toda la familia pudo reunirse de verdad, compartiendo la felicidad que habíamos estado buscando durante tanto tiempo. Después de todo lo vivido, entendí que el perdón no es olvidar el daño recibido, sino dejar de llevar el peso del odio en el corazón. Nuestra casa, construida con el amor de papá y fortalecida por la unión de las tres hermanas, se convirtió en el lugar donde empezamos a escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas, ya no como víctimas del pasado, sino como mujeres fuertes que habían conseguido reconstruir su felicidad. La justicia llega para desenmarañar los engaños del pasado y devolver cada cosa a su lugar. Pero el perdón es lo que nos libera del peso del odio, permitiendo que sobre la tierra de la verdad reconstruyamos un hogar fundado en el amor y la unión de quienes fuimos heridas, pero nunca rotas. Hola, familia del canal. Si con esta historia se sintieron identificados, si vieron su propio reflejo en cada detalle, entonces este espacio es para ustedes. No olviden suscribirse al clan, activar la campanita para no perderse nada, darle un like si les gustó y compartirlo con todas las personas que necesiten escuchar este tipo de historias. Juntos seguimos creciendo.